Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Izquierda Podcast. En estos tiempos de pandemia, coronavirus y cuarentena, encontramos un gran momento para reencontrarnos con muchas lecturas. Son buenos momentos para agarrar los libros, ponerse a leer. Y bueno, se nos ocurrió pensar de qué manera se encara la literatura en estos momentos. Hemos salido de la rutina, estamos encarando el proceso hacia un mundo nuevo. Entonces, cuando volvemos sobre los clásicos, cuando volvemos sobre los cuentos, las novelas, ¿cómo los pensamos? Me acompaña como siempre Mani Rueda. Hola a todos, ¿cómo andan? Y bueno, también decidimos invitar, y es un lujo para nosotros, a Lucía Dragonetti, estudiante de letras en Puan. Hola, ¿cómo andan? Así que bueno, si te parece, contanos un poco qué estuviste reflexionando en esta cuarentena. Bueno, calculo que como todos estuve con más tiempo para releer, como decía, ciertos clásicos, mucho que tiene que ver con el género fantástico y aprovechando para hacer una reflexión sobre, la situación que estamos viviendo hoy en día. Como una definición muy básica de lo que es el género fantástico, se plantea un hecho sobrenatural que irrumpe sobre un marco realista, digamos. Entonces, si irrumpe la normalidad, un hecho que no se puede explicar con las mismas leyes racionales, naturales, que uno venía usando para definir esa realidad. Esto lo que tiene es la potencialidad de abrir una crítica hacia la realidad, porque la rompe, digamos, en un momento y permite hacer esa reflexión. O sea, lo que más caracteriza al fantástico es una vacilación entre si vos explicás eso nuevo a partir de las leyes que ya conocías, racionales, si esas leyes te sirven para explicar al mundo lo que está sucediendo, o si tenés que poner en cuestión esas mismas leyes y pasar a otro plano. Y ahí, se abre todo el terreno de lo sobrenatural, que está muy bueno y tiene mucha potencialidad de crítica, que eso es, lo que es más interesante ahora para pensar esta situación. Es muy interesante esta reflexión sobre el género fantástico. ¿Y qué libros o qué cuentos nos preparaste para hoy? Bueno, hoy traje, bastante clásico, ¿no? Tengo dos cuentos de Cortázar, que creo que todos conocen, Casa Tomada, que estuvo publicado en Bestiario. Y por otra parte tenemos La Autopista del Sur, que vamos a estar tratando sobre el final. Y también tenemos un cuento de Bioy Casares, El Perjurio en la Nieve. Todos tienen en común un tratamiento fantástico de la realidad, digamos. Mucho que ver con la dimensión temporal, que ya podemos ir entrando en el análisis, si les parece. Sí, cuando me mandaste lo de Casa Tomada, primero me di cuenta que no me acordaba nada de Casa. Yo pensaba que me acordaba del cuento y no me acordaba nada. Y además que Casa Tomada es muy corto. Lo recordaba como un cuento de 40 páginas y tiene, 7 páginas. Sí, y además de ser corto, es decir, se puede leer rápidamente, se presta para un montón de interpretaciones, así que estoy muy ansiosa para ver la propuesta que nos traes hoy para pensarlo, porque es un cuento que se ha leído mucho en la secundaria también, o muchas personas han tenido acceso a él, y hay a lo largo de toda la historia de nuestro país muchas interpretaciones al respecto, enmarcadas en diferentes momentos sociales también. Totalmente, lo que implica el cuento es como muy conciso, digamos, muy corto, pero abre un montón de posibilidades en cuanto a la interpretación. Para ir concreto, calculo que todos lo habrán leído, pero para repasarlo, conviven dos hermanos en una casa que está descrita como espaciosa y antigua, silenciosa y profunda, y que es la casa que ellos heredan de una familia de clase alta a la cual pertenecen. Y la casa contiene, como cuenta el narrador, los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Entonces, ya desde el principio empieza con un ambiente bastante cargado por lo que sería en principio el recuerdo y la significación que tiene esa casa como patrimonio de la familia y que va a plantear ciertos problemas para los personajes que viven ahí. El conflicto surge a partir de que uno de los hermanos empieza a sentir ruidos en la casa y sin mucha más explicación va y le dice a la hermana: tomaron la parte del fondo.
¿no? No se sabe exactamente quién es un ellos misterioso, digamos, que bueno, ahí se abre todo el juego de interpretaciones. Después nuevamente, o sea, hay otra escena en la que toman, o sea, cada vez van tomando más partes de la casa y el cuento termina con que los dos hermanos son finalmente expulsados, o sea, retroceden cada vez más hasta que se van de la casa. A partir de esto, bueno, surgen varias interpretaciones. Una que está muy concreta del problema social que hay acá, que también está insinuada en el título, de casa tomada como una ocupación del espacio, y que, bueno, viene de todo lo que venía contando este narrador sobre que es una familia de clase alta. En un momento dice que no necesitaban trabajar porque todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Y eso hace también a la situación de encierro, digamos. Ellos no están obligados a salir a trabajar, entonces no tienen ninguna relación social ni personal por fuera de ese matrimonio de hermanos, como lo llaman en el cuento, que es medio raro, ¿no? Como se presenta como problemático. La otra interpretación posible tiene que ver más con un plano de lo fantástico, ¿no? Que tiene que ver con eso que venía diciendo de que la casa estaba poblada por todos los antepasados y el recuerdo de ellos, que la casa era tan profunda y silenciosa, como todo un tratamiento muy gótico de lo que es la casa, y que está insinuado incluso por el narrador cuando dice: a veces llegamos a creer que era ella, la casa, la que no nos dejó casarnos. Esto en un plano literal es lo que veníamos diciendo, o sea, una significación social de que ellos, o sea, están encerrados en la casa, no trabajan, no salen, no tienen ninguna perspectiva de vida. Entonces, por esa situación social es como una cadena de la familia que se corta, que no tiene descendencia, no están casados, no van a tener hijos. Entonces, esa herencia que ellos recibieron no la pueden seguir pasando. Pero por otro lado, la forma en la que está tratada habla de una personificación de la casa, de poner una voluntad humana en un objeto inanimado como es la casa. Que eso hace la interpretación más sobrenatural del cuento. Se puede interpretar desde el lugar del análisis también de las clases que representan los distintos personajes, aunque los ojos desde los que miramos son parte de la oligarquía, digamos. También la casa aparece sobre ellos y también es para mí, es como un símbolo de la propiedad. Entonces es su propiedad que los posee a ellos también. Totalmente, abre esa pregunta porque por un lado, o sea, es un patrimonio, una propiedad, y por otro lado es, o sea, de una forma un encierro, una cárcel que los limita a ellos socialmente y en su personalidad. Sí, Cortázar nunca me parece que nunca dio una explicación clara de cuál era la interpretación, muy entre comillas, correcta del cuento, porque no era su estilo, me parece, en líneas generales. Y también cuando le preguntaron si se refería al peronismo con el cuento, tengo ese recuerdo de que no diera ninguna respuesta, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que dijera, bueno, no lo había pensado, o alguna idea así más grande. Pero bueno, mi opinión particular es que tampoco uno puede poner demasiadas palabras en la boca de los autores. En todo caso son las reflexiones que a uno le disparan, por lo menos en este caso, porque también escuché ideas así como que Cortázar era gorila alrededor de este cuento, pero no me parece que signifique necesariamente eso, aunque claramente personifique a la oligarquía por un lado y otros sectores que le invaden el mundo a estos propietarios. Totalmente, o sea, el cuento abre el juego de significaciones, digamos, y uno ahí a partir de eso puede empezar a reflexionar qué es lo que está tan bueno. Y sí, o sea, claramente el sujeto de esos dos hermanos son miembros de la oligarquía y en un principio se toma el cuento como gorila por, o sea, poner como amenaza a estas clases populares que vendrían a ocupar un espacio de una familia a la que le sobra, porque de hecho este enemigo invisible va tomando cada vez más partes de la casa y ellos se van acomodando, o sea, pueden seguir viviendo en la casa, que era para mucha más gente de la que vivía ahí. A mí me recuerda mucho también a otros cuentos o películas, como puede ser Parasite, no sé si a alguno le disparó esa asociación, pero está bastante bueno también porque es eso, o sea, un conflicto de clases que se materializa en lo que es el espacio. Personas que viven en una casa enorme, o sea, que les sobra, y personas que no tienen dónde vivir. Y bueno, eso también, o sea, a mí por lo menos me disparó varias cosas en cuanto a lo que estamos viendo ahora de la cuarentena, las distintas experiencias que hay sobre eso, cómo se habla del quédate en casa y a veces
se piensa o se romantiza quedarse en casa viendo Netflix, cuando esa no es la experiencia en la realidad de todas las familias en este momento. Sí, exacto, es una cuestión que está muy sobre la mesa hoy, nosotros la venimos laburando también en varios de los episodios y acá se presenta a partir de la literatura, bueno, esa lectura de la realidad que hoy estamos viviendo, en donde el significante hogar no es para todos el mismo, digamos, hay para poblaciones que la casa significa refugio y comida y para otras personas que significa violencia, hacinamiento, precariedad, y es importante hacer una reflexión y llamar a todos a rever esta situación. Sobre todo nosotros le exigimos, ¿no?, al gobierno, que es el principal responsable de estas situaciones, de tener en cuenta las diferentes realidades que hoy se viven, porque no estamos todos con los mismos recursos para enfrentar esta pandemia, ni la epidemia del dengue. Hoy tenemos las dos cosas sobre la escena. Bueno, además aparecen un poco... Me podría a uno disparar una reflexión también sobre lo que es hoy en día la clase media y la idea de que lo invadan, también mirar al otro como un enemigo en el marco de esta pandemia, en vez de buscar también construir lo que ocurre en otros lugares como son lazos de solidaridad y demás. Pero bueno, hay como una fantasía en la clase media de que tal vez pueda encerrarse y que todo pase. ¿Qué otras lecturas nos preparaste para hoy? Antes de ir a otras lecturas, me parece que está bueno un elemento más que me surgió a partir de lo que dijiste, Wino, porque claramente es ver al otro como amenaza. También pensando a partir de esto que vos decías de la clase media, el hecho de encerrarse, sentirse amenazado por un otro que viene a invadirte, digamos. O sea, habla de una experiencia que solo la clase media puede sostener hoy en día, porque, o sea, nosotros conocemos que hay trabajadores que están obligados a seguir trasladándose hacia sus lugares de trabajo para sostener esa actividad, que no pueden hacer home office, y también eso te lleva a partir de tu experiencia a pensar la realidad desde otro punto de vista. Obviamente que si vos puedes encerrarte, cuidar a tu familia y ya está, vas a tener un pensamiento mucho más individualista que si vos tenés que enfrentar la pandemia de una forma más social, porque bueno, tu forma de producción como trabajador es social, o vivís en un barrio totalmente hacinado y bueno, estás en contacto permanente con otras personas, entonces no alcanza con que cada uno se quede en su casa, sino que hay que buscar otras salidas. Y esto también trae, o sea, un ejemplo histórico, digamos, que puede ser como dato de color para pensar esto, lo que fue la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, y que eso generó que un montón de familias de clase alta, súper enriquecidas, que vivían en casonas enormes, una sola familia, se mudaran del sur de la ciudad al norte. Y lo gracioso, digamos, es que esas casas fueron ocupadas por familias inmigrantes trabajadoras, con lo que se conoce como conventillo. Entonces, en una misma casa conviven un montón de familias y eso tiene un montón de potencialidades sociales, porque, o sea, cada problema que se veía primeramente como algo privado, individual, bueno, a la vecina le pasa lo mismo, a la otra también, y hay experiencias de organización a partir de eso, que de hecho, o sea, es algo que la burguesía después atacó muy duramente con todas las medidas higienistas para terminar con esta convivencia, digamos, en los conventillos. Continuando con el análisis literario, seguimos con autores argentinos. Totalmente, vamos a analizar El perjurio en la nieve, de Adolfo Bioy Cáceres. En este cuento también hay una familia encabezada por el padre de familia, que viven también en una casona en el medio de la Patagonia. Es una familia que es inmigrante danesa, y el núcleo del conflicto es que la hija de esa familia fue diagnosticada con una enfermedad terminal por un médico, que aparece ese relato del médico en el cuento, y el padre, para prolongar, digamos, de forma artificial o retrasar de forma artificial la muerte de la chica, que científicamente era como un hecho, lo que hace es cerrar las puertas de su casa, limitar la entrada y la salida de gente, o sea, impedir que entre cualquier persona externa, y repetir todos los días las mismas actividades de forma ritual, con la idea, fantástica por supuesto, sobrenatural, de que así va a detener el paso del tiempo, que repitiendo todos los días el mismo día, la misma rutina, va a eliminar el paso del tiempo y así su hija va a vivir eternamente, digamos. Que de hecho en el cuento eso aparece como que lo logra. El médico le había diagnosticado que podía vivir
3 meses y la chica vive 1 año y medio sosteniendo esta rutina hasta que, bueno, finalmente se introduce un elemento externo. Hay 2 visitantes que llegan al pueblo, conocen esta historia por medio de un relato en una cantina. Hay un personaje que dice: hace 1 año y medio que nadie entra ni sale por ahí, todos los días a la misma hora. Ese personaje, el padre de la familia, llega hasta la tranquera en un coche de mimbre tirado por una yegua tordilla, recibe los proveedores y se vuelve a la estancia. Entonces, como circula esta historia en el pueblo, este personaje que llega siente curiosidad y bueno, digamos, entra a la casa, rompe toda esta rutina y además rompe un mandato patriarcal del padre que, o sea, tenía todo instaurado dentro suyo, un orden, y pensaba como controlarlo, y eso estaba, digamos, ridiculizado y magnificado porque piensa, bueno, tan fuerte es el orden patriarcal dentro de la casa que exageradamente puede controlar el paso del tiempo, ¿no? Como que se burla un poco de eso. A partir de que este tipo entra, se insinúa como que tiene una relación sexual con la chica y al día siguiente de que eso pasa, la chica muere. Claro, relatado así parece como de una manera, pero cuando lees el cuento tiene la virtud de estar narrado de manera que todo el tiempo estás jugando con las temporalidades. Te encontrás primero con el escritor del cuento, que no es el mismo que el que escribe realmente, sino que es un narrador que habría agarrado y corregido los textos de otro. Entonces todo el tiempo te estás moviendo entre distintos tiempos, al mismo tiempo que la temática principal es si es posible o no la detención de los tiempos para congelar un presente y evitar males externos que se introduzcan en esa vida cotidiana. Totalmente, o sea, el cuento problematiza este intento de tener un orden en lo privado que se oponga totalmente a, o sea, la realidad, digamos, como que una cosa sucede en el exterior y en el interior, bueno, el tiempo se detiene, vos limitás la dimensión espacial a nadie entra, nadie sale, y a partir de eso vos podés jugar, digamos, como con las fuerzas temporales. En estos momentos uno lo lee en una clave también histórica, de decir, ¿es posible aislarse de la crisis mundial que está aquejando hoy? Realmente es posible tanto en un nivel individual de cada persona que capaz tiene los recursos para quedarse en su casa, como preguntarse si uno puede creer la fantasía de que un país también, por tener menos casos en este momento, puede también aislarse de todas estas problemáticas. Bueno, son todas inquietudes que empiezan a aparecer, son muy interesantes para analizar con este cuento. No, es un poco parte, ¿no?, de la realidad misma que estamos viviendo, esto de quedarnos en casa deteniendo el tiempo y la realidad, cuando uno siempre tiene que salir a comprar, o cuando, no sé, la economía de una propia familia es la que está en juego. Digamos, parece fantasioso cuando uno analiza con todas estas herramientas que nos estás dando para analizar los cuentos, también llevarlo a la realidad que hoy estamos viviendo, porque es en el mismo sentido, digamos. Volvemos otra vez a puntualizar que no se puede detener el tiempo sin más, no se puede sugerirle a todo el mundo que la solución a esto es simplemente lavarse las manos y quedarse en casa, cuando a veces hay casas que ni siquiera cuentan con agua, digamos. Esto parece toda una cosa media fantasiosa del hogar como ese refugio que te garantiza la supervivencia a una pandemia, y no es así, porque además está a tu alrededor en juego y cada integrante de la familia, y bueno, todo lo que sabemos, las situaciones que pasan dentro mismo de los hogares, digamos. La importancia de pensar al virus como algo social. Totalmente, sobre todo porque, o sea, se entiende como algo irracional si uno lo único que va a operar es esa dimensión temporal. O sea, si bien está bien ganar tiempo, depende directamente de lo que vos hagas con ese tiempo. Entonces, ahí me llama la atención en el cuento que aparece el discurso del médico que dice, no, bueno, el diagnóstico de la ciencia es este, o sea, la chica se va a morir, y el padre de familia como que quiere pasar por arriba de eso. Me hace acordar a, bueno, la situación que estamos viendo hoy en día durante, o sea, la pandemia, en la que en los hospitales mismos se empiezan a convertir en focos de contagio porque, o sea, mientras todos nos quedamos en nuestras casas, no hay medidas reales de, por ejemplo, garantizar barbijos para todos los médicos, para todo el personal de salud, las enfermeras, etc. No se están realizando testeos masivos, o sea,
uno tiene también que operar sobre las otras variables, o sea, porque estás ganando tiempo, pero se supone que vos lo usás como para modificar la realidad, en concreto modificar la capacidad del sistema sanitario en Argentina, que es muy baja. Y bueno, si vos solamente te detenés sobre ese tiempo, es una bomba de tiempo que vos estás pateando, y en el momento en que llegue el pico, porque no se puede sostener la cuarentena para siempre sin ninguna otra medida, bueno, es un problema. Me resultaba curiosa la figura del padre en estos momentos, habiendo presenciado tantos padres con algunos discursos parecidos en el último tiempo. Los que militamos en la juventud también, y vemos un montón de pibes, pibas que se quieren sumar a un montón de actividades solidarias también, y los padres los quieren encerrar como a las chicas en la casa a veces. Totalmente. No todos. Recurriendo a lo más reaccionario, que es como, bueno, yo dirijo esta casa, entonces vos no vas a salir, o si salís no podés volver, como cosas así. Patriarcado clásico, digamos. Totalmente. El padre que impone su autoridad como patriarca de la casa para decir cómo se tiene que cuidar cada uno. Y los jóvenes, que suelen ser en muchos casos más revolucionarios, más y que suelen muchas veces poder expresar su solidaridad de manera activa. Quieren expresar una solidaridad activa en el momento de una pandemia, en el momento de organización, donde no todo el mundo tiene la oportunidad de quedarse en casa, como decían ustedes. Bueno, acá los personajes son fantásticos. Obviamente no se puede tener el tiempo. Probablemente una enfermedad terminal sea muy difícil de cambiar, de torcer ese destino, pero bueno, dentro de lo que es el capitalismo en el que vivimos, sí hay posibilidad de transformar la realidad. Bueno, sí, me parece, o sea, coincido plenamente, y además me viene muy bien que menciones este problema de la solidaridad que nosotros obviamente queremos impulsar, porque el último cuento, Autopista del Sur, es como un ejemplo también muy lindo de estas redes solidarias que se pueden tejer en un momento de ruptura de la rutina, de necesidad extrema, y la situación que narra es un embotellamiento de tráfico, digamos, donde un montón de autos se quedan parados en una autopista volviendo un domingo en la tarde a París, y, o sea, lo fantasioso, sobrenatural, es de vuelta el tiempo, o sea, cuánto se puede extender este embotellamiento, que en el cuento aparece como un periodo de varios días en los que los personajes tienen que sobrevivir, al principio cada uno dentro de su auto, o sea, con las cosas que tienen encima, y sostener eso durante varios días hasta que pueden efectivamente, o sea, empezar a moverse y volver a sus casas. Entonces acá el tema del tiempo está problematizado, como que al principio querían llevar la cuenta, decían cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el beat bop de la radio midieran otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur un domingo a la tarde. Después, o sea, como que habla de esta pérdida de la percepción del tiempo más realista, ¿no? Como las horas que se vuelven chiclosas. Obviamente yo también pienso en la cuarentena y como, bueno, cómo se hacen cada vez más largos los días, cómo parece que se repite todo el tiempo lo mismo. Y lo interesante de este cuento es la salida que se le da, porque a partir de esto se empiezan a tejer como redes en las que primero aparece una nena que tiene sed, entonces uno se organiza, va a pedir agua a un auto, ese auto tiene agua pero no tiene abrigos para pasar la noche, otro no tiene comida, otro sí, y bueno, se organizan, o sea, un grupo empieza a hablar con todos y se transforma como, digamos, en el dirigente de ese grupo, ¿no? Y empieza a organizar las cosas, y de esta manera pueden sobrevivir todos esos días, y además no solo sobreviven, sino que hay un valor puesto en esto, de que personas como que tal vez tenían una vida súper rutinaria de una oficina y ya, o sea, ir al trabajo, estudiar, volver a tu casa, relacionarte dentro de esos límites, frente a esta situación excepcional, ven como una posibilidad para desarrollar más rasgos de su personalidad y empiezan a entablar relaciones con personas con las que tal vez no estaban acostumbrados a relacionarse, a tomar un rol más activo, digamos, que, o sea, es una oportunidad que nosotros también tenemos frente a esta pandemia, de no solamente quedarnos en nuestras casas y enfrentar el problema de forma individual, sino, bueno, de salir a dar una mano, de salir a organizarnos, de salir también a los que estamos enfrentando la pandemia, bueno, tomar en nuestras manos este problema. Me gusta la figura del auto, como lo individual también, cada uno en su auto, en su pequeña cajita, y ese encuentro en la autopista,
donde normalmente uno va solo, aunque está acompañado, por decirlo de alguna manera, pero de repente aparece un obstáculo y obliga a mirar al de al lado, al que en otro momento pasás por al lado, al que en otro momento dejás pasar o lo pasás más rápido. Tenés que darte vuelta, mirar por el costado y pedirle algo o ofrecerle algo para poder sobrevivir. Entonces aparece como el colectivo en este embotellamiento. Es realmente muy lindo el cuento. Y yo pensé, en realidad lo releí y dije, bueno, esto tendrá algo que ver con el Mayo francés. Y después me fijé que el libro es de 1961, así que no, pero de todas maneras me pareció como una cosa así entre lo francés y la ruptura de la rutina, la colectividad de las cosas y la organización. Y, o sea, podemos ver también este contraste porque al final del cuento, cuando se resuelve la situación, los autos empiezan a poder transitar, cada uno que antes estaban charlando entre todos, cada uno vuelve a su auto, vuelve a su individualidad, a su cápsula, digamos, y se emprenden la marcha y vuelven a ser como estos sujetos anónimos, digamos, que ninguno tiene contacto entre sí, nadie sabe nada de la vida del otro, y el personaje principal, digamos que es como un poco en el que el narrador hace foco, siente nostalgia por la situación que había antes, o sea, por esta situación de solidaridad y de organización, en la que, claro, o sea, él había tomado un rol muy activo y dice extrañarlo, y el cuento termina como que se ven, no sé, las luces llegando a París y el tipo va pensando, bueno, como eso, sobre todo dominado por una nostalgia de lo que fue esa situación y encarando de vuelta la vida cotidiana como con mucho tedio, digamos, como una cosa no excepcional, sino cada uno en su rutina. Es re interesante para pensarlo hoy, que cuando salgamos de esta situación, cómo vamos a salir y a qué normalidad vamos a volver, ¿no? Si vamos a volver a una normalidad en la que sabemos que los hospitales no tienen presupuesto y que hay cientos y cientos de personas que no pueden tener el derecho al acceso a la salud, vamos a volver a esa realidad en donde un montón de familias siguen viviendo sin condiciones dignas, sin agua potable, hacinadas, con hambre, o vamos a ir por repensar una y otra vez y cuestionar este sistema que está pensado para unos pocos, que son esos grandes millonarios que someten a la mayoría de la población trabajadora a las peores condiciones humanas que se pueden pensar. Es mi parte preferida de todo lo que contaste. Bueno, Sí, esto, también, pensar totalmente. a dónde vamos a ir y vamos a cuestionar el sistema o no lo vamos a cuestionar y qué vamos a hacer para acabarlo de raíz y para que todos podamos vivir en una sociedad libre e igualitaria. Bueno, y aparece una idea también sobre el después de los procesos, porque en el medio lo más interesante me parece de este cuento es que los personajes efectivamente construyen algo progresivo de su mala situación, de lo que padecen en ese momento, construyen una organización colectiva desde abajo, igualados por el mismo azote, y en ese marco se organizan, que es una palabra capaz simple pero muy importante. Se organizan desde abajo ellos mismos y garantizan lo que nadie les está garantizando. Y eso es muy profundo. Ese cambio en la sociedad, cuando aparece la problemática y se empieza a garantizar lo que no está garantizado desde quien lo tiene que garantizar, puede aparecer un nuevo fuego en la conciencia que ayuda a pensar otra sociedad distinta. Entonces, desde ese lugar es que, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos acercándonos a los hospitales para llevar donaciones y ayudar a que los médicos, los enfermeros puedan cumplir las tareas que nadie está cumpliendo hoy, como por ejemplo la limpieza y la higiene en sus lugares de trabajo. Y apostamos a otorgarles alguna herramienta para favorecer esa organización, para favorecer que lo que hagan lo puedan hacer de manera independiente y lo puedan hacer por ellos mismos, pensando un poco cómo habría que organizar la salud también, que es en estos momentos uno o el debate más profundo que está azotando a la sociedad, además de los grandes debates económicos que serán para otro momento, pero bueno, donde nosotros planteamos una cuarentena garantista y también con grandes medidas universales para que todo el mundo pueda hacer cuarentena, que es un poco
un poco de las reflexiones que nos venían con todos los cuentos de hoy. Que todo el mundo puede hacer la misma cuarentena requeriría medidas universales como una renta universal básica, donde a todo el mundo se le garantice que llegue a los 40.000 pesos de ingreso y que con esos 40.000 pesos de ingreso pueda quedarse en su casa, cuidarse y evitar ser víctima de una pandemia que hoy azota a todo el mundo y que no discrimina a nadie. Entonces, repensar la literatura en estos momentos también nos sirve para disparar algunas ideas nuevas, nos sirve para poder pensar que el libro que leímos ayer, si nosotros no somos los mismos hoy, cambia también en los significados que le empezamos a dar. Así que desde Izquierda Podcast siempre lo pensamos para acá, un poquito para este lado del mundo, para favorecer la organización independiente desde abajo, para favorecer, transformar la realidad en una perspectiva socialista, anticapitalista y de las y los trabajadores. Bueno, otra vez la recomendación que les hago siempre, síganos en nuestras redes, Izquierda Podcast, Federico Winocour, Nuevo Mascaba, y nos encontramos en otro episodio para seguir reflexionando sobre la realidad, la pandemia, el coronavirus y el capitalismo.